Listo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a arrancar con la clase. Si recuerdan de la semana anterior, vimos la parte inicial de lo que es evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, en la semana anterior nos habíamos enfocado en saber identificar cuáles son los elementos que componen un flujo de caja a nivel económico y a nivel financiero y cuáles eran los indicadores que nos permitían a nosotros evaluar si una decisión era correcta o no en función a los supuestos que nosotros considerábamos en el modelo. ¿Sí? Entonces calculamos un BAN, un BAN, una TIR, vimos algunos indicadores como IBAN, que es el índice del valor actual neto, vimos también periodo de recupero a nivel teórico. Entonces lo que hoy día íbamos a ver era qué debemos considerar para tener nuestra tasa de descuento. Entonces aquí ya vamos a ver este segundo punto. Perdón. Y vamos a ver en qué consiste el modelo KPM, en qué consiste el modelo WAC y cómo estos dos elementos nos ayudan a nosotros a poder definir nuestra tasa de descuento. ¿Sí? Entonces, listo, vamos a arrancar con eso. Voy a llevarlo todo a un Excel, ¿ya, chicos? Para que podamos entenderlo mejor. Y de paso, dejamos los supuestos para el caso aplicativo. Listo. Entonces, los conceptos que vamos a revisar en la clase son el concepto del modelo KPM y el modelo WAC. El modelo KPM hace referencia a sus siglas, Capital Asset Pricing Model o modelo de presupuesto de capital. En algunos libros lo van a encontrar así, ¿sí? Y el modelo WAC es el Weighted Average Cost of Capital o costo promedio ponderado del capital. A ver, pero ustedes me preguntarán, ya, muy bonito todo esto, eh, pero ¿para qué sirve, no? Y estos dos modelos lo que nos ayudan es a tener un marco de referencia sobre cuál es la tasa a la que yo debo evaluar un proyecto, ¿sí? Entonces, veíamos en una clase cuál era la tasa que yo le debo exigir a un proyecto. Ya hablábamos de una tasa alrededor del 30%. Y este 30% yo les decía que es referencial, porque hay algunos inversionistas que pueden pedir por su dinero el 40%, el 30%, hay otros que pedirán el 50% o hay otros que pedirán el 10%, ¿no? Entonces, esto va a depender del apetito que tenga el inversionista. Y para darnos un marco de referencia, existen estos dos modelos, el modelo KPM y el modelo del WAC. El modelo, vamos a explicar el modelo del KPM. El modelo del KPM es un modelo que se basa en una regresión matemática donde relaciona el rendimiento requerido, vamos a colocarle rendimiento sub E,
porque está relacionado al patrimonio, es igual al rendimiento de mercado más un beta por una prima de riesgo. Le vamos a colocar acá las siglas. Donde RM es rendimiento del mercado, beta es un factor de volatilidad y R sub M menos R sub F es la prima de mercado. Donde R sub M es el rendimiento del mercado, el rendimiento del mercado histórico a nivel promedio y R sub F es el rendimiento del activo libre de riesgo. ¿Ok? Entonces aquí varias cosas que explicar. A ver, chicos, ¿quién me dice que es el activo libre de riesgo? Para ver si están ahí o estoy solo en la clase. Luis, Sí, sí estoy acá, pero ahí todavía familiarizándome con los términos. ya, perfecto. Mira, vamos a ir paso por paso, ¿ya? Vamos a... Pero igual si no tienen, o sea, si tienen alguna duda, pregunten, ¿no, chicos? Por eso estoy acá. Rendimiento del mercado. Nosotros escuchamos hablar de que la bolsa de valores de Nueva York tuvo un rendimiento, que la bolsa de mercado peruano, la bolsa de valores de Lima, tuvo un rendimiento promedio del 10% el año pasado. Entonces, a eso es lo que nosotros le denominamos el rendimiento del mercado, ¿sí? El rendimiento de una determinada bolsa de valores. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí se están concentrando todos los activos que circulan y se comercian dentro de una economía. Entonces, si vamos a decir en el mercado peruano, hay unas 500 acciones que se mueven todos los días. El mercado peruano no es un buen referente para decir que es un rendimiento del mercado, pero sí lo puede ser un mercado mucho más desarrollado como el mercado de Estados Unidos, donde se transan millones de acciones todos los días y tiene un mayor dinamismo y es un mercado muy líquido. Entonces, por eso este modelo considera todos estos referentes bajo el modelo americano. ¿Y cómo podemos tropicalizar esto? Con un elemento adicional que es el riesgo país, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos en las noticias,
El riesgo país de Perú subió por toda la inestabilidad política. ¿Afecta en los proyectos? Definitivamente que afecta porque los inversionistas van a pedir una mayor tasa de descuento. Si, por ejemplo, decidimos, un inversionista americano decide invertir en Perú, ¿consideraría el riesgo país? Definitivamente, ¿no? Porque no es lo mismo invertir en un país como Estados Unidos, donde tienes las reglas claras y en el largo plazo, y donde en teoría hay una institucionalidad que no te permite salir de ella de una manera tan sencilla, que el mercado peruano, ¿no? Donde cada 2 años en promedio cambian de presidente. Entonces, todos esos factores juegan en contra o juegan a favor, según sea el caso, de la rentabilidad de un proyecto. Entonces, ya tenemos explicado el rendimiento del mercado. El beta, ¿no? Aquí tenemos que el beta es el factor de volatilidad. ¿Qué implica que sea ese factor de volatilidad? Ingeniero, buenas noches, disculpe la demora. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. De acuerdo, entonces, ¿qué entendemos como volatilidad? ¿Cómo es el movimiento de un determinado sector frente a todo el mercado? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es el sector de salud frente al movimiento del mercado? Si va en el mismo sentido o si ha ido en sentido contrario. Esto de aquí nos va a dar una sensación de qué tan riesgoso es el mercado en el cual nos estamos desarrollando. ¿Sí? La volatilidad se mide eh, con alrededor de un número, ¿sí? Alrededor del uno. Si es uno, quiere decir que el sector o la industria se mueve en el mismo sentido que el mercado. Si el beta es menor que uno, quiere decir que el sector se mueve más lento que el mercado. Y si por el contrario el beta es mayor a uno, es que es muy inestable. ¿De acuerdo? No va a faltar pizarra. Luego tenemos este componente que es la prima de riesgo, ¿no? Que lo mencionamos ahí. Profe, ¿este R sub M es lo mismo que este R sub M? En esencia, es el mismo concepto. La forma de medirlo es distinta. Mientras que este R sub M es un número, este R sub M es un promedio histórico. ¿Y por qué calculamos un promedio histórico? Porque queremos saber, en función al pasado, cómo es el comportamiento del mercado con respecto al activo libre de riesgo. Y el activo libre de riesgo es este R sub F. ¿Y a qué nos referimos con activo libre de riesgo? El activo libre de riesgo son los bonos del Tesoro americano con fecha de vencimiento a 3 meses. ¿Por qué con esta particularidad de 3 meses? ¿Y cuántos tipos de bonos hay? Hay muchísimos tipos de bonos. Hay bonos T-bills, T-bonds. eh, los T-bills son estos bonos a 3 meses. Los T-bonds son bonos a 30 años. Hay bonos a 10 años, bonos a un año, bonos a 3. Entonces, ¿por qué se considera a 3 meses? Porque en el muy corto plazo es imposible que el Estado americano no tenga efectivo para poder pagar sus compromisos financieros. ¿Por qué? Porque si en un instante ellos no tienen para poder hacer frente, ¿cuál es la solución más sencilla que van a tener? Imprimen dinero. Imprimiendo dinero se soluciona su problema de muy corto plazo. Entonces, esos son los componentes
del rendimiento que exige el inversionista, o RSUP como le hemos denominado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profesor, esa información, ¿de qué portal se pueden obtener? Ya, perfecto. Ahora lo vamos a ver. No te preocupes. Me haces acordar nada más cuando terminemos todo esto, pero sí vamos a revisar de dónde podemos obtener cada una de las partes de este modelo. ¿Ya? Partículas. Cuando estemos haciendo la solución del casito que lo tengo planteado, ahí lo revisamos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo KPM. ¿Sí? El modelo WAC o costo promedio ponderado del capital. Perfecto. Entonces, chicos, nosotros veíamos en una de nuestras primeras sesiones que la estructura de una empresa, mejor dicho, del balance, es más o menos así, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que existen dos formas de financiarnos, a través de deuda, tomando pasivo, o con el patrimonio, aporte del accionista. Y hace un instante acabamos de ver con el modelo KPM cómo calcular ese costo del accionista, ¿no? Veíamos que hay una fórmula extensa y se puede decir algo tediosa de calcular, pero finalmente ya sabemos, ¿no? Entonces, el siguiente paso es cómo calculamos, eh, o mejor dicho, cómo obtenemos el dato de la deuda. Y esta información es tan sencilla como preguntar al ejecutivo del banco a qué tasa nos va a dar el préstamo, ¿no? Eso es bastante más sencillo. Entonces, le vamos a denominar caso D, ¿no? Y esta información, evidentemente, como les digo, nos la va a dar el ejecutivo del banco. Los préstamos, ahora, bueno, no sé si habrán escuchado las noticias que el Banco Central está bajando de manera paulatina su tasa de interés de referencia. Esto quiere decir que a medida que van pasando los meses y que la tendencia del Banco Central siga eh, disminuyendo, la tasa de interés de los créditos bancarios va a seguir bajando. Entonces, hasta hace un par de meses un crédito se estaba dando entre el 18, 19, 20% incluso, ¿no? Y ahora lo que va a pasar es que va a ir bajando de a pocos. Y he escuchado que han estado dando, bueno, que ya los bancos están dando créditos a 14, 15%, que en la medida de tratar de promover el, la inversión privada, el gasto, claro, busca tratar de masificar este impacto. Entonces, el costo promedio ponderado del capital, lo que busca es eso, tratar de ponderar cuánto es el impacto de la deuda con su costo y del costo del capital, considerando el aporte del accionista. Entonces, para esto vamos a asumir dos cosas, ¿sí? Vamos a asumir que el accionista pone una cantidad como E, ¿sí? Y luego tenemos una cantidad D, que esto es eh, la deuda adquirida para poder financiar nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el caso E, que es el precio por el dinero exigido por el accionista.
Y esto lo calculamos, calculado mediante el modelo KPM. ¿Sí? Y luego tenemos el caso D, que es el precio del dinero prestado. Eso quiere decir que es la tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos un promedio ponderado? Multiplicando, sumando y dividiendo, ¿no? Acá hay un factor adicional. Luego lo vamos a ver en el caso, ¿ya? Pero cuando nosotros tomamos deuda, generamos un escudo tributario. ¿Qué cosa quiere decir ese escudo tributario? Que pagamos menos impuestos por tomar deuda. Entonces, eh, ahora solamente lo vamos a ver de esta manera y más adelante lo vamos a explicar cuando construyamos y vamos a ver el efecto de el presupuesto el efecto del escudo tributario, perdón. ¿Sí? Entonces, estamos considerando todas estas variables. Acuérdense bien, ¿de acuerdo? Listo, entonces lo vamos borrando. Y esto es algo tan sencillo como la deuda por su tasa, que era K sub D por uno menos T por el escudo tributario que eso nos da, más el porcentaje de aporte del accionista por K sub E dividido entre el total de la inversión, ¿sí? Y eso nos va a dar el WACC. Esta es la inversión total, ¿no? Porque la inversión la vamos a financiar a través de recursos propios con el E, equity patrimonio, y con el D, que es la deuda, ¿correcto? Y esto es el famoso WACC. También le vamos a poner, por ejemplo, un K, eh, vamos a colocarle así, para poder diseñarlo así. Costo promedio ponderado del capital. Y listo. Eso es, chicos. ¿Cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro? El costo promedio ponderado del capital, yo lo utilizaré ¿cuándo? Cuando estoy utilizando un modelo que tenga financiamiento, ¿no? Porque imaginémonos que el proyecto es financiado absolutamente con deuda propia. Entonces, todos los D van a ser ceros. Si esto es cero, toda esta expresión es cero, esto es cero, E se simplifica con E y solamente nos queda el costo del accionista, ¿no? Entonces, vean, a medida que exista deuda, yo debo utilizar este modelo. Si no existe deuda, solamente deberé concentrarme en el costo del accionista, que fue lo que vimos con el modelo
del KPM. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esto? Miguel, Fanny, Luis. No, todo claro de mi parte. Ninguna, profe. Listo. Ya, perfecto. Entonces vamos a elaborar un modelito. Ya vamos a hacer un casito. Este caso vamos a hacerlo medio sencillo. Y vamos a considerar un modelo a 5 años. ¿Sí? Periodo, 5 años. Eh, impuesto, vamos a considerar que es el 30%. Impuesto a la renta. ¿Sí? Vamos a considerar también que hay un crecimiento en las ventas equivalente al 15%. Recuerda que otra consideración deberíamos tener. No, por ahora eso. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso, ventas en el año uno nos dicen que son 680.000. Vamos a considerar todo en miles. ¿De acuerdo? Entonces, nada, vamos a proyectar esto. Ventas. Vamos a considerar el año cero, año uno, año 2, año 3, año 4 y año 5. Listo. Nos dicen que en el año uno las ventas son de 680. Perfecto. Y nos dicen además que hay un crecimiento del 15% en las ventas, ¿no? Bueno, los ingresos. Vamos a aplicar lo mismo para todos los años. No vamos a trabajar con decimales para evitarnos esos números. Perfecto, ¿no? Entonces, hasta ahí ya hemos definido cuánto es nuestra venta. Luego nos dan de dato que el costo de venta es equivalente al 35% de las ventas. Entonces, voy a decir que esto es el 35% de esto. Aquí, ¿qué resultado obtenemos de restar estos dos elementos? Utilidad bruta, ¿no? Entonces vamos a restar. Luego nos dicen
Te perdí Dame un segundo, chicos, que se me colgó el archivo. Ya, lo puedo recuperar. Listo, entonces. Ya nos habíamos quedado. Nos dan de dato que hay gastos administrativos equivalente a 178 unidades. 178 dólares. Igual para todos los años. Aquí nos dice 178. Algo que les recomiendo cada vez que estén trabajando algún modelo es que siempre traten de amarrar sus, sus números. O sea, que en la parte inferior, o sea, aquí, por ejemplo, donde estamos trabajando, todo depende de los supuestos que están arriba. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren cambiar algo, se hace de manera automática. Eso es como unas buenas prácticas. Y tenemos unos gastos de ventas que nos dicen que es equivalente al 3% de las ventas. Vamos a calcular ahora la utilidad operativa, que la calculamos restando la utilidad bruta menos los gastos administrativos y de ventas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a calcular los impuestos que nosotros teníamos que era el 30% de utilidad antes de impuestos. Listo. ¿Quién me dice qué cosa hemos calculado? ¿Qué cosa es este cuadro? ¿Mm? Es el estado de resultados, ¿no? El P&L. Correcto. Correcto. Este es el estado de resultados. O algunos también lo conocen como pérdidas y ganancias o P&L por siglas en inglés. Profit and Loss. ¿De acuerdo? Como hemos visto aquí, estamos considerando que las ventas se pagan todas al contado,
¿sí? No dejamos nada para 30, 60, 90 días, porque eso extendería eh, de manera poco educativa el modelo. El costo de ventas también lo pagamos en el mismo periodo. Los gastos administrativos y de ventas están asociados a las ventas de cada periodo y los impuestos se pagan en cada año, ¿no? Entonces tenemos utilidad neta, y hasta el momento todos son salidas y entradas efectivas de dinero. Bajo este concepto de entradas y salidas efectivas de dinero, podemos considerar que todo es parte del flujo de caja, ¿sí, no? Vamos a hacer un poquito más complejo el número. Vamos a considerar que invertimos en un activo, una maquinaria. Y la maquinaria eh, nos cuesta 100. Y nos dice que se deprecia en 5 años. Se le calcular de costos. Valor del activo, 100. Número de años. Y nos dicen que se deprecia en lineal. Mm. Entonces, valor de depreciación anual, 100 entre 5, 20. ¿Esta cosa quiere decir? Que en el año uno, vamos a copiar esto de acá, que nos quiere decir que en el año cero, el activo es 20, perdón, el activo es 100, y a medida que van pasando los años, le vamos quitando 20 a este activo. ¿Cuánto termina el activo en lugar del quinto año? Cero. ¿Qué cosa quiere decir que el activo al final del quinto año valga cero? Que nosotros, según la reglamentación de la SUNAT, ya no le podemos exigir más a ese activo. Es lo mismo el valor nominal de la máquina que el valor en libros, perdón, el valor nominal o en libros que el valor real, no, no, ¿verdad? Porque puede ser que esta máquina nosotros la hemos cuidado sumamente bien, le hemos hecho el mantenimiento preventivo cuando ameritaba, eh, y que al final del quinto año nosotros la podamos usar unos 5 años más o que podamos venderla por parte de estos 100, ¿no? Un valor residual. Eso ya queda para otro análisis, pero imaginémonos que vale eso. Entonces, nosotros podemos considerar esto y vamos a ver pues, cómo lo colocamos. Depreciación. La depreciación nosotros ya la hemos obtenido de aquí y es equivalente a 20. Vamos a hacer algo mucho mejor. Vamos a ver el efecto con depreciación y sin depreciación. ¿De acuerdo? Veíamos que las ventas eran 680.
7, está todo bien. Nos faltan los gastos administrativos, que eran igual a 0.78. 2023 y 392. Está bien, ¿no? Está correcto. Listo. Entonces, en este modelo no vamos a considerar depreciación y vamos a ver cuál es el efecto con los impuestos. Depreciación. Aquí vamos a bajar esto. Y otra vez vamos a calcular utilidad antes de impuestos. Y lo que vimos es utilidad después de impuestos. Impuestos es del 30%. Listo. Entonces, comparemos estos dos escenarios. ¿Sí? Este es un modelo sin depreciación. Nosotros no hemos comprado ninguna maquinaria que tengamos que depreciar. Por lo tanto, miren cuánto pagamos de impuestos. Pagamos 73, bueno, $73,000 el primer año, 92,000 el segundo, 114,000 el tercero, 139,000 el cuarto y 168,000 el quinto, ¿no? Pero en este modelo nosotros sí hemos comprado una máquina que tiene un valor de 100,000 y esta máquina nosotros la hemos depreciado en línea recta. Es decir, todos los años hemos quitado una misma porción y lo hemos considerado antes de los impuestos, ¿no? Con lo cual, los impuestos del primer año tenemos 67,000, 86,000 en el segundo, 108,000 en el tercero, 133,000 en el cuarto y 162,000 en el quinto. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? Ya le hemos comentado eso en la clase. ¿Quién se acuerda, chicos? ¿Nadie? Ya, algo que habíamos comentado hace un par de sesiones es que cuando nosotros consideramos un flujo de caja, consideramos las entradas y salidas efectivas de dinero.
¿no? Y que de alguna manera la depreciación, porque, ¿en qué nos ayuda? En tener un escudo tributario que nos permita poder ir ahorrando de manera progresiva para tener la reposición de nuestra máquina en un periodo determinado. En este caso, el periodo determinado son 5 años y nos dice que debemos ir ahorrando de a poquitos para poder tener esa renovación de nuestra máquina. Por ello es que el impuesto a la renta sin depreciación es mayor que el impuesto a la renta con depreciación, porque de alguna manera el Estado trata de generar un beneficio fiscal para aquellos que invierten. ¿De acuerdo? Esa es una cosa que me parecía interesante mostrar. Vamos a colocar esto acá al lado para que no nos estorbe. Perdón. Listo. Entonces, bueno, aquí habíamos considerado utilidad neta, depreciación. Vamos a considerar flujo de caja operativo. Flujo de caja operativo, flujo de caja de inversión y al final vamos a ver un flujo de caja económico. Flujo de caja, flujo, caja operativo y flujo, caja de inversión. ¿De acuerdo? ¿Cuánto hemos invertido acá? Vamos, allá, vamos a considerar que acá tenemos una inversión de 100, lo mismo que aquí. Esta inversión de 100 pueden ser en documentos, por lo cual no nos genera a nosotros una depreciación, ¿sí? Y estos 100, evidentemente, sí, por lo cual nosotros ya lo hemos afectado aquí. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿O Sí, alguna claro. duda? Eh, sí, disculpe, profesor. Y en bueno, quería consultar también más adelante, ¿cómo podemos ver allí también, por ejemplo, en un hipotético caso de aumento de la inflación también? ¿Dónde podemos ver reflejado esto acá? Ya, buena pregunta. Este modelo no considera inflación. ¿Qué pasaría si nosotros considerásemos la inflación? Lo haríamos con respecto a las ventas y a nuestros costos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros le hemos afectado por un crecimiento del 15%, ¿no? Nosotros hemos afectado esto por un crecimiento del 15% que iba todos los años. Hay dos maneras de poder prever este afectación por el índice de precios. Uno es, en cada uno de los costos, nosotros podemos implícitamente dejar una variable, así como hemos hecho para el crecimiento de los precios, dejar una variable para la inflación. Es decir, nosotros aquí hemos considerado que los gastos administrativos, por ejemplo, son 178. Este año no serían 178, sino sería 178 más uno me voy a inventar que esa cifra, esa es la inflación, ¿ya? Tenemos que es 3%. Entonces, todos los años yo debo hacer esta multiplicación.
sea, como se dan cuenta, la inflación en el largo plazo encarece todas las cosas, ¿no? Porque estábamos trabajando con un valor de 178 y en 5 años ya estamos hablando de 200.000 dólares. Estamos hablando de una cifra que es mayor en 22.000 dólares. Solamente por efecto de inflación, sin hacer nada más. ¿Correcto? Entonces, así como lo hacemos con eso, con esa partida de gastos administrativos, tenemos que hacerla con gastos de ventas, siempre cuidando de no duplicar esos factores. ¿De acuerdo? Los impuestos, bueno, va a ser como una consecuencia de lo que pase acá arriba, ¿no? Entonces, fundamentalmente opera en las ventas, en los costos de ventas y en los gastos administrativos y de ventas. ¿De acuerdo? Pero para efectos del modelo, no lo complicaría con inflación. Otra cosa que no estamos considerando es el impuesto general a las ventas. Nosotros también estamos considerando como si fuera de 0%. ¿Ya? ¿Dónde afecta el IGB? Directamente a las ventas, ¿no? Porque en lugar de nosotros de recibir 618 recibiríamos 576, ¿no? Casi 100 menos. ¿Lo debo considerar al momento de modelarlo? Hay industrias en las cuales el IGB no se recupera. Por ejemplo, en educación, en productos básicos tipo arroz, leche que están exoneradas la venta del IGB, pero las compras no. Entonces se pierde ese efecto. Es muy diverso, ¿ya? O sea, al final siempre se debe considerar para tratar de hacerlo lo más real posible, pero depende mucho de la industria en la cual nos estamos desarrollando. ¿De acuerdo? No sé, Miguel, si llegué a resolver tu pregunta. Sí, quedó claro, muchas gracias. Buenísimo. Listo, entonces estábamos considerando esto, eh, flujo de caja operativo. Bueno, es básicamente lo que nosotros hemos podido desarrollar del negocio, pero en el flujo con depreciación hay una particularidad. La depreciación. Nosotros la habíamos quitado aquí para regular los impuestos, pero la depreciación no es una salida efectiva de dinero. Por lo tanto, no salió la caja de la empresa, solamente nos ayudó en el cálculo de los impuestos. ¿Sí? Entonces tenemos la depreciación y finalmente tenemos el escudo, perdón, el flujo de caja operativo, ¿no? Flujo de caja operativo ahora es mayor que ese flujo de caja operativo por el efecto solamente de de la depreciación. Sí, entonces vamos a calcular el flujo de caja económico. Flujo de caja económico, flujo de caja de negocio. Ya, como ustedes deseen denominar. ¿Y acá va a ser igual? Ah, esta inversión
¿Quién me dice por qué le estoy colocando a estos 100 en negativo y los demás en positivo? Le regalo unos puntos. Los chicos no son tímidos. Porque eso es lo que ya ingresa en el primer mes. Va por ahí, sí, va por ahí. Tiene que ver con que tiene un comportamiento distinto que los meses siguientes, pero la diferencia es que sale, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos invirtiendo 100 en hacer papeles, en lo que fuese, y por esa inversión, imagínense que es una página web, ya. Estamos invirtiendo 100 en hacer una página web y en los años siguientes estamos recuperando esa inversión. Entonces, como sale de mi bolsillo, yo me quedo con menos 100 y en los años siguientes yo voy a estar con más 171 más 215 más 266 más 324 y más 392 en cada año respectivo. Por eso es que tienen signos distintos. ¿De acuerdo? ¿Más claro ahora? Sí, muchas gracias, sí, más claro. Listo, entonces, vamos a considerar ahora una tasa de descuento arbitrario del 15%. ¿Ya? Y vamos a utilizar la fórmula del banco que te da Excel. Excel lo que te dice es considera el valor de descuento, o sea, de la inversión, y le sumas el valor neto actual de los flujos siguientes. En el argumento nos dice, coloca la tasa, debe estar en el mismo periodo que los momentos. Es decir, si estás anual, debemos estar trabajando con años. Y los valores de manera secuencial. Entonces, nos sale un van de 786.000. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a considerar este valor de menos 100 más la fórmula que es BNA, la tasa que es del 15% y los argumentos que se deben actualizar. 765. Bueno, la diferencia entre un modelo con depreciación y sin depreciación es básicamente el valor que crea el proyecto, ¿no? Podemos ver que el modelo con depreciación genera mayor valor en casi 21 puntos, 20 puntos, con respecto al modelo sin depreciación, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por el escudo tributario que esto nos da. Y ahora vamos a calcular la TIR. La TIR es mucho más sencillo de calcular porque lo único que tenemos que hacer es sombrear todos los elementos del modelo. Y nos sale una TIR de 193%. Wow. 198%. ¿Qué les parece, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se acepta o no se acepta el proyecto? Este negocio.
El BAN es positivo y la TIR 193. Es bien alto, ¿no? Súper alto, sí. O sea, a grosso modo sí, ¿no? Pero parece muy alto también. Da un poco de miedo cuando es muy alto, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, o sea, tiene sentido porque estamos considerando que el proyecto, claro, crece a ritmo del 15% todos los años. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos que va a crecer solamente un 1% todos los años? Miren, la TIR de los que era 193 bajó a 171, bajó 20 puntos. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un costo de ventas de 35 tiene un costo de ventas de 75? Uy, ahí el modelo, como verán, quebró. ¿Qué pasaría si tuviera un costo de ventas de 65? Ahí nos sale una TIR del 16%. ¿Ven que están muy cerquita a 2? Es decir, casi a cero, porque nuestra tasa de descuento es 15%, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está en 35, ¿no? Y este crecimiento de ventas está en 15, vamos a dejarlo en 10. Y nuestro costo de venta lo volvemos a realizar y lo volvemos al 50%. Los gastos de ventas, vamos al 10%. Implícitamente, chicos, lo que acabamos de hacer, de ir jugando con todos los escenarios de qué pasaría si las ventas no crecen al 15% sino al 10 o al 1, si el costo de venta ya no es el 35% sino es el 50, el 70 o el 80 o inclusive puede bajar, si los gastos administrativos también varían, si los gastos de venta varían. Todas estas cosas que acabamos de hacer son análisis de escenarios. De qué pasaría si, what if. ¿De acuerdo? Evidentemente, el proyecto se acepta porque nosotros habíamos definido como reglas de decisión, si el ban es mayor que cero, se acepta, ¿no? Evidentemente, 241 es mayor que cero, entonces se acepta. Y habíamos definido también que la TIR tiene que ser mayor que la tasa de descuento. Nosotros hemos definido la tasa de descuento como 15% y la TIR nos sale 81 y 87%, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro entonces? Sí. Sí, como Entonces, ahora vamos a ver el tema del KPM. El modelo KPM, habíamos mencionado que K sub E era igual al activo libre de riesgo más beta por el rendimiento del mercado menos el activo libre de riesgo. Donde K sub E es la rentabilidad del accionista R sub F, rendimiento libre de riesgo, eh, beta volatilidad del mercado
R sub M, R sub F y riesgo país. Rendimiento del mercado. Rendimiento libre de riesgo y riesgo país. Perfecto. Entonces vamos a entrar a buscar todos estos modelos, todas estas cifras. Chicos, ¿alguien ha escuchado de Damodaran? ¿Le suena ese nombre? ¿Qué le suena ese nombre? ¿Cuál, perdón? No escuché bien. Damodaran. No, ni idea. Luis. Algo escuché, creo que se obtiene la información para justamente hallar esto, este satélite, ¿no? Ajá, exactamente. El profesor Aswat Damodaran, o Damodaran, es uno de los pocos profesionales, creo, que se han dedicado a hacer toda esta parte de modelación, eh, de ir recopilando históricamente todas estas cifras, ¿no? Él es profesor de la Escuela de Negocios de NYU, New York University, de Stern, y él tiene una página que vamos a entrar a ver ahora. Entrar a ver a Damodaran. Y por ejemplo, acá cuando ya entramos a buscarlo, nos dice, ¿no? Página del profesor Aswad Damodaran, NYU Stern, Damodaran homepage. Y nos dice betas por sector, datasets. Vamos a ver si acá está. Perfecto. Acá está todo lo que necesitábamos saber para poder construir nuestro modelo. Acá nos cuenta un poco de cómo es que recopila la información. Acá también puede encontrar la vida del profesor Damodaran para que lo conozcan. Es él. Ha venido varias veces aquí a Perú cuando lo han invitado en la Universidad del Pacífico y hay una consultora que se llama, eh, una consultora en temas de minería, Gerencia. Ellos lo han traído un par de veces. Esa también creo que lo trajo alguna vez. Luego tenemos información de gobierno corporativo, tasa de descuento, retornos de inversión, estructuras de capital, política de dividendo, cash flow, entendiendo eso como eh, márgenes de ganancia, tasas efectivas de impuestos, gastos de capital, working capital o capital de trabajo, eh, flujo de caja libre para las empresas, información de crecimiento, de tasas de crecimiento histórico, de tasas de crecimiento múltiples, esto solamente para los periodos de Manames. Eh, y nosotros vamos a entrar a buscar variables. Sí, deberían estar por acá, VLOOKUP, current data, discount, rate. Acá deben estar. Listo, entonces acá está información de gobierno corporativo por países a nivel global, retornos históricos de los T-bonds, de los T-bills. Entonces acá lo que queramos. ¿Qué más hay aquí? Beta por industria, por sector.
costo del capital por industria, em, por sector industrial, perdón, en Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, mercados emergentes, solamente China, solamente India, y así hay infinidad casi de datos que nosotros podríamos calcular. Vamos a ir a lo que nosotros necesitamos. Beta. Vamos a coger beta norteamericano. Ahora vamos a entrar a ver eso. Luego, ¿qué más necesitamos? T-bills, T-bonds. Y acá está. Nosotros queríamos saber cuánto era la tasa de descuento, perdón, el rendimiento promedio de los T-bonds a lo largo de su historia. Tenemos información desde 1928, 3,8%, 1929, 3,16%, y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué pasó en la crisis del 29? 3,16%. Posterior a la crisis, ¿cómo fue este resultado de los T-bill? Eh, Menos del 1%, ¿no? ¿Qué pasó en la crisis de los subprime? 2008, 1,37. El año siguiente, 0,15. O sea, se dan cuenta los efectos de el precio de los T-bills posterior a la crisis es más bajo, ¿no? En el año 97 también hubo no, pero eso que sí fue del sector asiático. Y así sucesivamente. Posguerras, 45, 46, 47, 48, 49. Súper bajo, ¿no? Tenemos información del Standard Poor's 500. ¿Qué implica eso? Que ese es el rendimiento del mercado. Entonces vamos a descargar esto también. Listo. ¿Algo más que nos falte? Beta también sacamos, ¿no? Beta, desarrollo por industria. Perfecto. ¿Cuál es otra página que también nos puede ayudar muchísimo para poder obtener información? Yahoo Finance. Vamos a buscar acá, por ejemplo, Amazon. Aquí tenemos la información financiera de Amazon, ¿no? Cómo se ha cotizado la acción a nivel histórico. Podemos ver del último día, de los 5 últimos días. Podemos ver información de un mes, 6 meses, el rendimiento hasta hoy, perdón, del un año hasta hoy, un año móvil, un año, 5 años, información histórica. Por ejemplo, hoy la acción de Amazon cotiza $145. Cuando recién lo lanzaron, cotizaba
en $2, ¿no? Alrededor de los $2 en el 97. Si alguien hubiera, 20 centavos. Si alguien hubiera comprado $10,000 de acciones de Amazon, probablemente ya sería rico, ¿no? Otra acción que les gustaría ver, chicos. ¿Nadie? A ver, Tesla. Tesla, la acción vale $237. Y su mínimo histórico, perdón, se colgó. Un minuto para que piense la computadora. Ya. El valor de la acción el día de hoy son $237. Y su mínimo histórico, cuando recién la lanzaron en julio del 2010, fue de $1, ¿no? Vale 200 veces en 13 años. ¿Qué otra información podemos sacar de aquí? Eh, Tenemos información de las acciones. Statistics. Tenemos información del, del beta, ¿no? 2.28. Cómo ha sido la evolución de sus medidas de evaluación, sus estados de resultados, su ROA, su ROE. Hablamos de un ROA, o sea, un retorno sobre los activos de 7.96% y un retorno sobre el patrimonio del 22.46%. eh, un margen operativo del 7.55%. Luego de cuál es el total de cash que tiene, cash por acción, total de deuda. Por ejemplo, de 8.19 billones. ¿Cuánto es su EBITDA? 15.15 billones. Sus ingresos son 95 bueno, casi 96 billones. Y, por ejemplo, ¿quiénes son sus ejecutivos? Sus estados de resultados. Perfecto, entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver esto.
Listo, entonces, aquí tenemos el beta, ¿no? ¿Qué nos dice el beta? Es la cantidad, bueno, la industria, entonces ahora tenemos que definir de qué industria vamos a hacer. El número de empresas que participan en este cálculo, el beta desapalancado, el promedio de beta desapalancado, el beta apalancado. El apalancamiento o el desapalancamiento tiene que ver con la deuda, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con un beta desapalancado porque no estamos considerando ninguna deuda para dicho, dicho sector. Cuando tengamos una beta desapalancada, nosotros la podemos apalancar con nuestro ratio deuda-capital, ¿sí? Eso más o menos es la lógica. Bueno, acá tenemos total de beta desapalancada y total de beta apalancada. Nosotros vamos a trabajar con el beta de, por acá vi, un beta que sea interesante para poder ver su efecto. Eh, la educación está muy plano. Falcon. Uno que vean que sea medio extremo a partir de 1 punto retain. Grocery and food. ¿Ya? Vamos a considerar este beta. Entonces vamos a utilizar el beta desapalancado, que es 0.47. Vamos a ir a nuestro modelo. 0.47. 0.47, nuestro beta. Nuestro activo libre de riesgo. ¿Dónde están viendo esto? Listo, entonces nosotros vamos a considerar el T-virus. ¿Qué consideramos? ¿Promedio geométrico y promedio, o promedio aritmético? ¿Cuáles creen ustedes, chicos? Ya, nosotros vamos a calcular, perdón, vamos a tomar el promedio geométrico, ¿de acuerdo? Y esto por una sencilla razón. Cuando nosotros tomamos un promedio geométrico, las variaciones que hay entre uno y otro se suavizan, ¿de acuerdo? Mientras que cuando nosotros tomamos un promedio aritmético, todos los valores tienen un mismo peso entre sí y puede llegar a afectar o distorsionar un poquito el número. De hecho, no es que lo afecte tanto, porque como verán, promedio aritmético histórico es de 3.32 y el otro de 3.28. El otro es de 4.40 y el otro de 4.34. La diferencia es mínima, pero ese mínimo puede impactar en muchos millones en nuestro resultado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar el promedio geométrico y vamos a tomar el promedio histórico desde 1928. ¿Sí? 3.28. Luego el civil 2.02% para el año 2022. Vamos a tomar ese. 2.02%, ¿no?
Rendimiento del mercado. Esa es la primera cifra. Eh, Vamos a tomar la cifra promedio, ¿ya? 9,64%. Y lo que nos faltaría calcular es cuánto es el riesgo país. Vamos a buscar. Estoy proyectando esto. Ya. Entonces, riesgo país. Lo estoy buscando dentro del Banco Central, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que nos dice ¿en qué periodo es esto? Bueno, este es el 2019, está un poco desfasado. Ya, pero nos dice el ENVIC Perú es de 123, mientras que el de Latinoamérica es 428. Vamos a entrar a buscarlo. 22 de agosto del 2023, 175 puntos básicos, es decir, 1,75%. ¿De acuerdo? Mm, 1,75. Listo. Entonces, yo acá ya lo había dejado formulado, pero es más o menos así. Tenemos el activo libre de riesgo, el beta, el rendimiento del mercado, menos el activo libre de riesgo histórico y el riesgo país. Entonces, toda esta ecuación es la suma del primero más el producto del beta por la prima de riesgo más el último. ¿Cuánto nos sale? 6,76%. Eso quiere decir que este 6,76% es el rendimiento que exige el inversionista para poder colocar su dinero ahí. ¿Qué tal? ¿Les hace sentido o no les hace sentido ese número? Considerando que se puede, que es un entorno medio riesgoso, ¿no? Entrar a una industria de alimentos y bebidas, em, no hay mucho retorno. ¿Cómo lo ven? Pero bueno, ese es el modelo KPM. De hecho, le podemos hacer algunos ajustes que el rendimiento del mercado, nosotros habíamos tomado el Standard Poor's para el año histórico, desde 1928 hasta 2022. Entonces, lo que podemos hacer es considerar el valor del año 2021, ¿sí? 28,47. Vamos a hacerlo solamente para fines de que nos salga una tasa más interesante. 28,41. Listo, entonces ahora tenemos una tasa más interesante que se parece a la que tenemos, ¿no? 15,61%.
¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular nuestro WACC, ¿sí? ¿Quién me dice una tasa de una deuda? ¿10%? ¿Les parece? Deuda, vamos a considerar que estamos financiando una parte, costo del accionista, que ya tenemos esta cifra aquí, capital. ¿Cuánto tiene que sumar la deuda y el capital? ¿Quién me dice? ¿Quién? Porque es lo que hemos invertido. Listo, entonces, para eso también necesitamos el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? Lo tenemos acá arriba. ¿Está bien, chicos? Vamos a calcular. Igual que es igual. Habíamos visto una fórmula donde la deuda, o mejor dicho, el costo de la deuda, multiplicado por uno menos el impuesto por porcentaje de la deuda, más el costo del accionista por el capital invertido por el accionista. ¿Sí? Y todo esto dividido entre el total. Eso nos sale un 12,17%. ¿Qué es este 12,17%? ¿Qué cosa quiere decir ese 12,17%? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Luis, Miguel, Fanny. Ah, Fanny ya no está tampoco. A ver, ese WACC lo que nos quiere decir es la tasa ponderada de la deuda con el capital.
¿sí? Si un accionista nos exige el 15% para colocar su dinero y un banco nos exige el 10% para prestarnos un dinero, en función a cuánto dinero yo quiero tomar del accionista, perdón, del banco, y cuánto dinero voy a aportar yo, en función a esos criterios, yo voy a pagar un 12,17%. ¿Es más barato que lo que me exige el accionista? Sí. ¿Es un poco más caro que lo que me exige el banco? También, ¿no? ¿Me conviene financiar 100% mi proyecto con deuda? Probablemente, porque no estoy asumiendo nada de mi riesgo personal. ¿Qué pasaría bajo ese escenario? Que sea 100% con deuda del accionista, ¿no? A través del escudo tributario, el WACC me sale en 7%. ¿Por qué? Porque estoy pagando impuestos y me beneficio por ese escudo tributario. ¿De acuerdo? Chicos, ¿quieren que repita alguna parte? ¿Está todo claro? Si no me dicen, no les puedo asesorar en ese sentido. Si en ahí ya no están. Hagamos algo. Yo les voy a enviar este documento, les voy a enviar les voy a enviar este ejemplo, les voy a enviar un documento además donde explica un poquito esto para que, por si tienen dudas, y la siguiente clase vengan con todas las dudas que ustedes, me imagino, puedan tener y lo repasamos aquí. ¿De acuerdo? Porque no quisiera ver ahora cómo evaluar un proyecto con deuda si esto no lo tienen del todo claro. ¿Sí? ¿Les parece? Profesor, si puede poner la grabación también para revisarlo nuevamente. Sí, no hay problema. La grabación demora un par de horas o hasta mañana temprano en cargar, entonces yo lo estoy subiendo durante mañana en la mañana. Pero lo que sí les pido es que le den una mirada a esto, que me digan, profe, ¿sabe qué? La verdad es que yo no entiendo qué significa KPM, pues. O sea, eh, no entiendo de qué me habla de beta, apalancada, desapalancada, activo libre de riesgo. No, no, la verdad es que no me queda claro. Pero pregúntenme. O sea, yo al contrario, yo estoy mucho más motivado cuando ustedes me preguntan que cuando yo hago la clase así de memoria. ¿Sí? Luego profe, no entiendo por qué eh, la depreciación genera un escudo tributario y me beneficio por eso. Lo revisamos también. ¿De acuerdo? Entonces, con las preguntas que ustedes traen, si gusten, anoten en un papel todo, denle una mirada el fin de semana, como quien repasa una clase, y lo vemos ahí. ¿De acuerdo, chicos? Para que no sigamos avanzando y no se puedan aprovechar bien las clases. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Sí, de acuerdo, profesor. Listo. Entonces, la próxima clase vamos a hacer otro ejercicio y la continuación de este. ¿Ya? Para que esto que creo que es lo más rico de por qué ustedes se han metido a un curso de finanzas para no financieros, les quede sumamente claro. ¿Sí? Yo igual les voy a mandar este documento por el grupo, ahora lo más rápido,
y la grabación se las estoy compartiendo el día de mañana. Listo, chicos. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase y repasen. Tengan buena noche. Profesor, gracias.